revisamos ayer, ¿no? Vimos básicamente, digamos, pudiera decir, tres grandes temas. Dos que servían para cerrar el tema de los índices financieros, ¿no? Uno a través de la llamada identidad DuPont, donde desglosábamos el índice ROE, de rentabilidad sobre el patrimonio, a su vez en tres índices, ¿no? Como compuesto por tres índices. El margen de utilidad, la rotación de activos y el multiplicador del capital. ¿Sí? Entonces, poco la ayuda o en este caso la función que da la identidad DuPont es que si podemos mejorar uno, dos o estos tres índices, al final el resultado iba también a mejorar el ROE, ¿no? Entonces, si yo quiero mejorar esa rentabilidad sobre el patrimonio, debo de trabajar en el margen de utilidad, en la rotación de activos y en el multiplicador del capital. ¿Verdad? Es un poco, lo revisamos ayer. Y luego vimos el tema del ciclo operativo y del ciclo efectivo, ¿no? Un poco una forma, esta es una, no, digamos hay varias, pero esta es una de las formas para poder determinar las necesidades de financiamiento del capital de trabajo de una empresa, ¿no? A través de determinar cuál es el ciclo efectivo medido en días que yo debo financiar la operación, ¿no? Ahí veíamos, digamos, los dos conceptos. El ciclo operativo, que incluía tanto el periodo de inventario más el periodo de cobro, ¿verdad? Y el ciclo efectivo, que era el ciclo operativo menos el periodo de pago. Entonces, con estos tres índices, el periodo de inventario, el periodo de cobro y el periodo de pago, yo voy a medir justamente mis necesidades de financiamiento a través del ciclo de efectivo, ¿no? Ahí veíamos las fórmulas, ¿no? El ciclo operativo es periodo de inventario más periodo de cobro y el ciclo efectivo, el ciclo operativo menos el periodo de pago. Y finalmente, estuvimos hablando acerca de algunos conceptos relacionados con los costos, ¿no? El costo presupuestado, que está relacionado con un costo futuro, proyectado, y el costo real que está asociado a un costo histórico, ¿no? Lo que efectivamente sucedió. Y en un sistema de costeo es importante poder determinar cuál es el objeto del costo, o sea, qué es lo que yo quisiera costear, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quisiera costear? Un producto, un servicio, una sucursal, un país, si es que estoy en varios países, un cliente. A veces, digamos, queremos saber qué tan rentable es un cliente determinado. Entonces, puedo también costear, si yo utilizo el sistema del objeto del costo, puedo determinar cuál es el costo de un determinado cliente. Eh, y comenzamos a ver algunos conceptos acerca del sistema de costeo. Ahorita, eh, hoy y mañana ya lo vamos a ver un poco más en profundidad. Efectivamente, cómo se aplican estas herramientas para poder tener un costo mucho más ajustado a la realidad, ¿no? La complicación en el sistema de costeo es justamente la asignación de los costos y gastos indirectos. Es decir, lo que no puedo asociar directamente al producto. Lo que yo puedo asociar directamente al producto es relativamente sencillo, fácil, lo puedo hacer desde el inicio, ¿verdad? Desde que estoy contabilizando las transacciones. Pero en cambio, los costos y gastos indirectos, debo de encontrar alguna variable, comentábamos ayer, alguna variable que refleje el uso de ese recurso en los diferentes objetos del costo, ¿no? Eso también vamos a revisar entre hoy y mañana. Ahí veíamos la diferencia entre costos directos e indirectos, ¿no? Y también entre los costos variables, fijos y los semivariables, ¿no? Algo que quedó ayer, creo que lo leí después, pero ya no pude comentarlo, acerca de lo que mencionaba de la mano de obra directa, ¿no? La mano de obra directa en nuestro país se considera
un costo fijo, ¿no? Aunque teóricamente pudiera ser un costo variable, es un costo fijo. Pero alguien comentó acerca de qué pasa si se le da un bono variable al área productiva. Efectivamente, en ese caso, ese variable generalmente es un porcentaje, una comisión, algo, es un costo variable, ¿no? En ese caso. Entonces tendríamos el sueldo de esas personas como un valor semivariable, ¿no? Que tiene una parte fija y una parte variable. Esto se da mucho en las áreas de ventas, ¿no? En las áreas comerciales. Los vendedores generalmente tienen un sueldo fijo, con beneficios, etcétera, y una comisión dependiendo del sistema de ventas que tengan, ¿no? Entonces, este sueldo de los vendedores es un ejemplo de un costo semivariable, ¿no? Tiene un componente fijo y tiene un componente variable que vendrían a ser las comisiones, ¿no? Lo mismo si, digamos, si la empresa lo aplica, en este caso el concepto del bono variable, lo aplica en cualquier otra área, ¿no? En producción, en administración, lo que fuera, ¿no? Ahí ese sería un buen ejemplo del costo semivariable. Y finalmente, lo que nos interesa es justamente determinar cuál es el costo unitario, ¿no? O sea, cuál es el costo unitario de nuestros productos, de nuestros servicios o del objeto del costo que hayamos determinado. Ese es un poco el objetivo. ¿Para qué? Para al tener un buen sistema de costeo, tener un costo unitario más cercano a la realidad, ¿no? Y hago hincapié en que la exactitud no es un objetivo, digamos, ni de la parte contable ni de la parte financiera. Digamos, la exactitud, probablemente tener algo que esté muy cerca, o sea, que sea exacto, probablemente sea demasiado costoso. Entonces, es suficiente, digamos, es válido aplicar las herramientas necesarias para tener un costeo ajustado referencialmente cercano a la realidad. Ok, hasta ahí lo que habíamos visto ayer. No sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo que vimos ayer, sobre el ejercicio. En el ejercicio el objetivo era poder identificar, ¿no? La diferencia entre el costo de producción y el costo de ventas. El costo de producción está asociado a las unidades producidas y el costo de ventas está asociado a las unidades vendidas, ¿no? La única forma de que el costo de venta sea igual al costo de producción es que se produzcan exactamente las mismas unidades que se venden, lo cual no es lo que sucede en la práctica, ¿no? Digamos, es muy difícil que se llegue a esa exactitud de yo produzco exactamente lo que voy a vender. Eso, digamos, no necesariamente en la práctica es así, ¿no? Lo que sucede generalmente es que el costo de producción es diferente al costo de ventas. ¿Y dónde se va a ver reflejada esa diferencia? En el inventario, ¿no? Si yo produzco más de lo que vendo, el inventario va a subir. Y si yo produzco menos de lo que vendo, el inventario va a bajar. O sea, esa diferencia entre el costo de producción y el costo de venta se va a ver reflejada justamente en el inventario, ¿no? Y también el ejercicio identificar que los gastos operacionales, ¿no? Los gastos administrativos, los gastos generales de la empresa no son inventariables, ¿verdad? Es decir, no se los asignan al costo de producción para poderlos inventariar, no. Los gastos operacionales se contabilizan en el periodo en el cual se incurren, independientemente si he vendido más o he vendido menos, ¿no? O sea, se los asigna al periodo. Lo cual significa que si yo estoy vendiendo poco o si cae mi volumen de ventas, ¿verdad? El gasto operacional puede terminar siendo una carga muy pesada, ¿no? En el momento de determinar el costo total del producto, ¿no? En cambio, si yo tengo un periodo donde estoy vendiendo muchísimo, se incrementaron sustancialmente las ventas,
eso ayuda a que el gasto operacional se diluya, ¿no?, entre más productos, lo cual es beneficioso para que el costo total del producto baje, ¿no? Entonces, el gasto operacional, repito, no es inventariable y se asigna directamente al periodo en el cual incurre, ¿no? Es un poco lo que queríamos revisar también ayer en el ejercicio. No sé si haya alguna pregunta de lo que vimos ayer, del ejercicio. Ahí les había puesto en el Drive el archivo. No recuerdo quién sugirió, pero incluí también las fórmulas ahí para que lo puedan revisar, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, inquietud. Continuar. Vamos a tener la lección, me parece que también lo hicimos la vez pasada, después del primer break, ¿no? O sea, ahorita vamos a avanzar un poco en la materia y después del primer break tendríamos la lección, ¿no? El break sería, entiendo, 9:30, entonces 9:45 tendríamos la lección, ¿no? Ok. Una siguiente herramienta. Una siguiente herramienta que vamos a revisar es el llamado punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio. El punto de equilibrio conceptualmente es un nivel de ventas o un nivel de producción y ventas que la empresa tiene y donde no hay utilidad ni pérdida. Utilidad igual cero. Evidentemente, una empresa, ¿no?, que tiene fines de lucro, no le va a convenir estar en el punto de equilibrio, ¿no? Digamos, no va el inversionista a arriesgar su inversión para no tener utilidades, ¿no? Pero ¿para qué en realidad sirve este punto de equilibrio, ¿no? Yo digo ahí, digamos, pudiéramos revisar dos escenarios. Uno, para un negocio en marcha, ¿no? Un negocio en marcha. Si una empresa está funcionando y asumamos que está teniendo utilidades, quiere decir que está por encima del punto de equilibrio, ¿no? Pero ¿para qué le pudiera servir a esa empresa conocer, ¿no?, calcular y conocer cuál es su punto de equilibrio? Para, en situaciones críticas, en situaciones de crisis, digamos, hoy lo estamos viviendo, poder saber hasta cuándo yo pudiera bajar mi nivel de producción para por lo menos no tener pérdidas, ¿no? Y ese es el concepto justamente del punto de equilibrio, ¿no? Es decir, en una situación de crisis, de recesión, ¿cuál debería ser mi nivel mínimo en el cual debería producir para por lo menos no tener pérdidas, ¿no? Claro, no quisiera quedarme ahí permanentemente, pero pudiera ser por algún tiempo estar en el punto de equilibrio, por lo menos para no tener pérdidas, ¿no? Y también para saber qué tan lejos estoy de ese punto de equilibrio, ¿no? Un negocio en marcha, repito, que asumamos que tiene utilidades, ¿no? Entonces, supongamos, si yo estoy, solo para ejemplificar, si yo estoy produciendo 200, ¿verdad?, y mi punto de equilibrio es 180, bueno, ahí, digamos, estoy en un negocio altamente riesgoso, ¿verdad? O sea, estoy muy cerquita del punto de equilibrio, apenas por encima, un poquito, ¿no? Pero si yo estoy produciendo 200 y mi punto de equilibrio es 40, bueno, ahí estoy con bastante rango, ¿no? Es decir, puedo bajar un poco, igual voy a seguir teniendo utilidades, ¿no? Y llegar a 40, digamos, va a ser muy, muy lejos, digamos. Un poco para también tener como referencia ese punto de equilibrio, decir, bueno, qué tan lejos, qué tan cerca estoy con respecto a ese punto de equilibrio, ¿no? Entonces es importante que las empresas lo conozcan. Ahora, ¿qué sucede con una empresa o un negocio que va a empezar, ¿no? Un nuevo proyecto? Generalmente, digo, puede haber excepciones, pero generalmente los negocios nuevos comienzan por debajo del punto de equilibrio, es decir, comienzan con pequeñas actividades, pequeños negocios, pequeñas ventas, pero que no llegan todavía al punto de equilibrio, están teniendo pérdidas.
Entonces, ahí ¿para qué es importante conocer el punto de equilibrio? Porque obviamente al inicio estoy teniendo pérdidas, pero yo quiero llegar al punto de equilibrio, por lo menos para no tener esas pérdidas, ¿no? Entonces, ahí es importante poder calcular cuál es el punto de equilibrio y cuándo voy a llegar al punto de equilibrio. No, no es lo mismo, digamos, un negocio que recién empieza y diga, bueno, yo en 4 meses voy a llegar al punto de equilibrio, que decir, no, en este negocio me va a demorar 2 años en llegar al punto de equilibrio. Pero, digamos, obviamente los dos casos son muy diferentes, ¿no? Pero debo de conocer, repito, cuál es el punto de equilibrio y en qué tiempo, ¿no? Voy a llegar al punto de equilibrio. Porque durante todo ese tiempo, ¿no? Sean 4 meses o 2 años, durante todo ese tiempo que me cuesta llegar al punto de equilibrio, que me demoro en llegar al punto de equilibrio, voy a tener pérdidas, ¿verdad? Y esas pérdidas las va a asumir, o por supuesto, el accionista, el inversionista. Entonces, hay que considerar dentro de esa inversión inicial esas pérdidas que voy a tener. Entonces, repito, siempre es importante poder determinar el punto de equilibrio como un punto de referencia, ¿verdad? Repito, a las empresas no les interesa estar en el punto de equilibrio, siempre quieren estar por encima del punto de equilibrio. Pero debo de conocer cuál es ese punto de equilibrio. Para eso, para la aplicación del punto de equilibrio, debemos dividir todos nuestros costos y gastos en fijos y variables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los costos semivariables, ¿no? Que habíamos mencionado que tienen un componente fijo y un componente variable, de alguna forma tengo que dividirlos, ¿no? ¿Qué parte es fija y qué parte es variable? ¿No? Poníamos el ejemplo de los vendedores, ¿verdad? Que tienen una remuneración o su remuneración tiene un componente fijo y un componente variable. Bueno, ahí es un poco fácil separar, ¿no? ¿Qué parte fija? Su sueldo, más beneficios, etcétera, y qué parte es variable, el tema de sus comisiones. Otro costo pudiera ser semivariable, por ejemplo, energía eléctrica, que en algunas industrias puede ser muy importante, muy representativo, ¿no? Sin embargo, de nuevo, al ser un costo semivariable, para poder aplicar la herramienta del punto de equilibrio, tengo que dividir qué parte fija y qué parte es variable, ¿no? Por ejemplo, supongamos el caso de la energía eléctrica. Puedo yo tener, supongamos que sea una fábrica, una industria que está produciendo un producto. Puedo tener la parte de administración, ¿no? Las oficinas administrativas, hasta el personal, etcétera. Eso lo puedo tener como un costo fijo de energía, ¿verdad? Y la planta, la fábrica donde están las máquinas que están produciendo y que consumen energía también, bueno, esa parte lo pudiera tener como costo variable, ¿no? Mientras más produzco, más tiempo están prendidas las máquinas y me va a costar más energía, ¿no? Esa separación, obviamente, lo tendrá que ser un experto en el manejo de energía, ¿no? Quien maneje dentro de esa industria, dentro de la empresa, el tema de energía eléctrica, ¿no? Hay que calcular los kilovatios que consume, los kilovatios horas que consumen las máquinas, etcétera. O sea, hay que hacer un cálculo, ¿no? No es solo ahí subjetivamente, ¿no? Hay que hacer un cálculo, es decir, cuánto de la planilla que me llega de energía eléctrica, cuánto es fijo y cuánto es variable. Entonces, todos esos costos semivariables debo de encontrar una forma de poder dividir cuál es el componente fijo y cuál es el componente variable. De suerte que yo me voy a quedar de todos mis costos y gastos, me voy a quedar con rubros de costo fijo y rubros de costo variable, ¿no? Y ahí podré determinar, como ustedes están viendo ahí, la ecuación de costos totales, ¿no? Mi ecuación de costos totales va a ser igual al costo fijo más el costo variable unitario, ¿no? Por Q. Q vendría a ser la cantidad, ¿no? Las unidades. Entonces, fíjense, si Q fuera cero, es decir, no produzco nada, no vendo nada, ¿sí? Estoy en un mes que paralicé, digamos, la fabricación. Esta parte de la ecuación del costo total se hace cero, ¿correcto? Pero mi costo total no es cero. Mi costo total va a ser igual al costo fijo. De esa no me escapo, digamos. O sea, del costo fijo no me escapo.
Entonces, fíjense, solo para ejemplificar, si yo tengo una empresa que no produce nada, ¿verdad? Q es cero, mis ingresos van a ser cero, no vendí nada. Pero mis costos vimos que no van a ser cero, mis costos van a ser igual al costo fijo. Y por lo tanto, esa empresa va a tener una pérdida, ¿verdad? Porque ingreso cero, costo total igual al costo fijo, ¿verdad? Va a tener una pérdida igual al costo fijo. ¿Ok? O sea, una empresa que no produce no es que su utilidad va a ser cero. No, su utilidad, en realidad pérdida, ¿verdad? Va a ser igual al costo fijo. ¿Ok? ¿Qué pasa si esa empresa produce un producto? ¿No? Un producto. Y lo vende. Obtiene lo que se conoce como el margen de contribución, ¿no? Es decir, ese producto yo lo produje y lo vendí. ¿A cuánto lo vendí? Al precio, ¿verdad? Al precio, digamos, que le puse y me pagaron, al precio. Pero al haber producido ese producto, ¿verdad? Ese producto tuvo un costo variable unitario, ¿sí? Un costo variable unitario. El envase, el empaque, la materia prima, la mano de obra directa, lo que fuera, ¿no? Un costo variable unitario, ¿ok? Entonces, al vender ese producto, produje un margen. Precio menos costo variable unitario. ¿Sí? El precio al cual lo vendí menos el costo variable unitario, que fue lo que me costó producir. ¿Ok? Ese margen de contribución hace que mi pérdida, que era igual al costo fijo, ¿verdad? Se reduzca. ¿Sí? Se reduzca un poquito. Si vendo un segundo producto, también voy a tener un margen de contribución de ese segundo producto. Y mi pérdida, que era el costo fijo, ¿verdad? Un poquito bajó con el primer producto, vuelve a bajar otro poquito con el segundo producto, ¿no? Y así sucesivamente. De suerte que el punto de equilibrio consiste en poder vender tantas unidades que yo reduzco esa pérdida a cero, ¿sí? ¿Y cuándo lo reduzco a cero? Cuando vendo cuando yo vendo productos que cubren mis costos fijos. ¿Sí? Una vez que están cubiertos todos los costos fijos, si yo vendo una unidad adicional, de nuevo, genero ese margen de contribución, precio menos costo por unitario, pero ese margen ya se vuelve utilidad, ¿no? Y si sigo vendiendo más, provoco más utilidades. Entonces, fíjense, todas las empresas, ¿no? Todas las empresas, cada mes, ¿no? Cada mes, empieza con cero de ventas, ¿sí? El primero de cada mes. Para ese mes tiene cero de ventas, pero tiene sus costos fijos de ese mes. Entonces, el primer esfuerzo de ventas que hace la empresa, repito, cada mes, el primer esfuerzo de ventas es para cubrir sus costos fijos. Las primeras ventas, todas las primeras ventas que hace es cubrir los costos fijos. Una vez que cubre los costos fijos y en ese mes sigue vendiendo, bueno, eso ya se vuelve una utilidad para la empresa. ¿Ok? Entonces, claro, digamos, empresas que tienen costos fijos altos, su punto de equilibrio obviamente es más grande, es más alto y por lo tanto el esfuerzo que tienen que hacer es mayor. Empresas que tienen costos fijos muy chiquitos, ¿verdad? Bueno, rápidamente comienza a vender y rápidamente va a alcanzar el punto de equilibrio, lo va a superar y va a tener utilidad, ¿no? Entonces es importante poder tener ese detalle, ¿no? De todos mis costos y gastos, cuáles son fijos, porque eso va a ser un componente que va a representar un peso importante en mi estructura de costos y cuáles van a ser mis costos variables, ¿no? Y repito, todas las empresas, todos los meses, el esfuerzo que hacen en venta inicialmente es para cubrir su costo fijo. Y luego de cubrir su costo fijo, ahí sí comienza a generar utilidad, ¿no?
Ok. Profesor, hay Doris Sí. Zavala me sale que está presentando algo y entonces hace que la presentación que usted estaba haciendo me salga más bien reducida. Sí, también me está saliendo lo mismo, Doris. No sé si pudieras dejar de compartir. No sé qué estabas compartiendo. Buenos días. Igual presiónale en el clip si ves que hay uno que dice fijar. Si tú fijas, cualquier persona que presente algo igual no lo vas a poder ver. Bien, entonces, una vez que determinamos cuáles son mis costos fijos y costos variables, ¿verdad? Podemos aplicar la fórmula del punto de equilibrio, ¿no? Dividimos los costos fijos para el margen de contribución. ¿Cuál es el margen de contribución? Precio menos el costo variable. Entonces ahí yo voy a tener cuántas unidades debo vender para cubrir todos mis costos fijos. ¿Ok? Pudiera haber algunos casos en los cuales, sobre todo los negocios que tienen muchos rubros, muchos productos, en donde calcular el punto de equilibrio en unidades no sea tan eficiente, ¿no? Por ejemplo, si yo produzco un solo producto, ¿verdad? Supongamos una fábrica de cemento produce cemento, un ingeniero azucarero produce azúcar, una fábrica de cervezas produce cerveza, supongamos una sola cerveza. Entonces, ahí la aplicación del punto de equilibrio es sencilla, ¿verdad? Porque voy a calcular cuántas, no sé, toneladas de cemento, cuántos litros de cerveza o cuántas toneladas de azúcar voy a producir. Entonces, es un solo producto. Pudiera también tener negocios en los cuales tengo un número de productos limitado, ¿no? Por ejemplo, soy un concesionario de vehículos, ¿no? De una marca determinada. Entonces, sí. Disculpe la pregunta. Hablando del tema de la fábrica de azúcar, pensando que solo hace azúcar, Sí. ¿es un solo producto indistintamente que puedan haber 2 o 3 presentaciones o cada presentación debería medirse por separado? Buena pregunta, buena pregunta. Si los costos de empaque, ¿no? Obviamente es diferente empacar un quintal o empacar, digamos, una fundita de 1 kilo. Son similares, ¿verdad? Pudiera yo determinar un costo unitario por tonelada, no importa la presentación. Si los costos de empaque son muy diferentes, sí preferiría calcular un costo dependiendo de la presentación, ¿no? Un costo unitario por la fundita de kilo, por la fundita de 2 kilos, por la fundita de 5 kilos o por el quintal. Ahí va a depender qué tanta variación hay, ¿no? Si la variación es mínima, centavos, bueno, hago una sola, ¿no? Pero si hay una gran variación, sí, yo recomendaría tener un costeo para cada presentación. En ese caso funcionaría como el ejemplo que iba a poner justamente de los vehículos, ¿no? Un concesionario de vehículos tiene tiene una marca, pero tiene 6 modelos, supongamos, ¿no? Desde el más económico hasta el super lujo. Ahí funcionaría en ese caso del ingeniero azucarero, ¿no? Desde la fundita de 1 kilo hasta el quintal, ¿no? Entonces tengo 6, supongamos, ¿no? Tengo 6 productos. Yo pudiera calcular el punto de equilibrio de cada producto, ¿no? Es decir, bueno, el punto de equilibrio del producto 1 son tantas unidades al año, el punto de equilibrio del producto 2 son tantas unidades al año, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo puedo tener, y obviamente va a haber una diferencia, ¿no? El margen, probablemente el margen de contribución del auto económico sea bajo y el margen de contribución del auto de superlujo sea grande, sea mayor. Entonces, ahí va a haber una diferencia en cuanto al punto de equilibrio, ¿ok? Pero si yo tengo un negocio en el cual el número de ítems son muchísimos, ¿no? Una farmacia, una distribuidora de materiales de construcción, una ferretería, ¿no? Un supermercado. Entonces, claro, calcular el punto de equilibrio en cada producto, eso se vuelve
no solo inmanejable, porque pudiera hacerlo con un software, con algo, ¿no? Pero luego, ¿cómo controlo eso? O sea, va a ser bien complicado. Entonces, generalmente ahí, en ese tipo de negocios donde hay muchos productos, ahí lo que se hace, divido los productos por líneas de productos o por secciones, ¿verdad? O calculo un punto de equilibrio en dólares, ¿no? Que es un poco la fórmula que está aquí abajo, ¿no? Lo que hago es calcular un margen de contribución que está aquí en el denominador, ¿no? Ventas menos costo variable total sobre ventas. Un margen de contribución en porcentaje. Es decir, ¿cuánto es el margen de contribución de mi negocio en términos porcentuales? 15%, 20%, 30%, lo que fuera, ¿no? Y ahí yo voy a tener un punto de equilibrio en dólares, ¿no? Divido costo fijo para ese margen de contribución en porcentaje, ¿verdad? Y tengo un punto de equilibrio en dólares. Es decir, en una ferretería digo, bueno, mi punto de equilibrio es vender, supongamos, $100,000 mensuales. Ese es mi punto de equilibrio, ¿verdad? Vendiendo $100,000 mensuales, ¿verdad? Yo genero un margen que me sirve para cubrir mi costo fijo, pero no tengo nada de utilidad, ¿no? O sea, cero utilidad. O sea, vendo $100,000, mi facturación es $100,000, pero solo para cubrir mis costos fijos. Ese es el punto de equilibrio operacional en dólares, ¿no? En dólares. Ok, rápidamente, ¿qué deberíamos hacer para calcular el punto de equilibrio? Clasificar los costos indirectos y los gastos operacionales en fijos y variables, ¿no? Poderlos dividir. ¿Qué parte es fija, qué parte es variable? Si hubiera varios productos, distribuir justamente los costos fijos y variables entre esos productos y determinar cuál es el costo variable unitario de cada uno de esos productos, ¿no? Ahí para poder aplicar justamente la fórmula y determinar el punto de equilibrio. ¿Qué debería hacer para mejorar la utilidad? ¿No? Es decir, decíamos, a nadie le interesa trabajar en el punto de equilibrio. Yo quisiera tener utilidades, ¿no? ¿Qué debería hacer? Bueno, aumentar los precios de venta, aumentar el volumen, disminuir los costos fijos y disminuir los costos variables, ¿no? Los dos primeros no necesariamente son aplicables en la práctica, ¿no? En un mercado muy competitivo, decir, bueno, yo voy a mejorar mis utilidades porque va a aumentar el precio, no necesariamente va a ser así, ¿no? Y si yo quiero aumentar el volumen, bueno, habría que ver el mercado, la competencia, ¿verdad? Qué tan competitivo es el mercado. De hecho, los dos primeros generalmente van en sentido contrario. ¿No? Si yo aumento el precio de venta, lo más probable que suceda es que baje mi volumen de ventas, ¿no? Y si yo quiero aumentar el volumen de ventas y quiero competir, probablemente lo que tenga que hacer es disminuir mi precio de venta. Entonces los dos primeros se vuelven un poco complicados de aplicarlos en la práctica. Sin embargo, las empresas, sobre todo en mercados competitivos, más tienden a irse por el número 3 y el número 4, disminuir los costos fijos, disminuir los costos variables. Y eso, digamos, quizás ustedes hayan participado en sus empresas o lo hayan visto, los llamados planes de reducción de costos, ¿no? Las empresas deciden tener un plan para poder disminuir sus costos, no tanto los costos fijos como los costos variables. Siempre hay que tener cuidado, eso sí, en estos planes de reducción de costos, digamos, me ha tocado participar en algunos y siempre trato de poner ahí mis recomendaciones, ¿no? Tratar de revisar el tema de la calidad. O sea, cuidado al disminuir los costos, afectamos la calidad de nuestro producto, ¿no? Un ejemplo, digamos, que se da en la práctica, es decir, bueno, conseguí un proveedor que me vende la materia prima más barata, ¿no? Bueno, excelente, digamos, es una buena noticia. Voy a comprar la materia prima barata y por lo tanto mi costo va a disminuir, el costo de materia prima. Pero siempre tengo que analizar si eso no va a afectar mi producción y mi calidad del producto, ¿no? Es decir, esa materia prima más barata, hacerle pruebas de calidad,
ver si las especificaciones técnicas cumple, etcétera. Porque si no, si es de mala calidad, eso puede tener un problema en el área de producción, ¿verdad? Más reproceso, más desperdicio, no puedo optimizar el uso de la materia prima, etcétera. O en el producto final, ¿verdad? El producto final sale defectuoso. Entonces, hay que tener algo de cuidado ahí, ¿no? O sea, estas reducciones de costos deben hacérselas, por supuesto, siempre, ¿no? Siempre deben hacérselas. Está revisando qué costos se pueden disminuir, pero tratando de no afectar la calidad del producto. Ok. Y ahí tenemos justamente la fórmula de la utilidad. Una vez que superamos el punto de equilibrio, ¿no? La utilidad va a ser igual a la diferencia entre Q menos el punto de equilibrio, es decir, cuántas unidades adicionales estamos por encima del punto de equilibrio. Eso me da este paréntesis, Q menos punto de equilibrio, ¿no? Cuántas unidades por encima del punto de equilibrio estamos, multiplicado por el margen de contribución, precio menos costo variable unitario. Ok. Rápidamente veamos un ejercicio numérico sencillo, ¿verdad? Tenemos una empresa que tiene un volumen de 800 unidades. El precio de venta es de $16. En este caso tiene un solo producto. Ya están divididos cuáles son sus costos variables y sus costos fijos, ¿no? Costo variable total, $8.000 y el costo fijo total, $3.000. ¿Ok? Ahí están los rubros, digamos, el detalle de los rubros. Y tengo mi ecuación del gasto mensual. Esto es para un mes, ¿no? Para un mes. Vamos a calcular el punto de equilibrio para un mes. Ecuación del gasto mensual sería el costo fijo, 3.000, más el costo variable unitario, ¿no? ¿Cómo determinamos el costo variable unitario? Dividimos el costo variable total, 8.000, para las 800 unidades de producción, ¿no? Eso lo vimos también ayer, ¿no? El costo variable total dividido para el volumen, las unidades producidas. 8.000 por 800 me da 10. Entonces, fíjense abajo en la parte inferior, en la ecuación del gasto mensual, 3.000 más 10 por Q. 3.000 es el costo fijo más 10, que es el costo variable unitario, ¿no? Por Q. ¿Cómo determinamos el costo variable unitario? Sería 8.000 dividido para 800. ¿Ok? Muy bien. Voy a cambiar a mi hojita de... a mi hojita de ejercicios. El costo fijo, $1.000. ¿Ok? Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, yo puedo calcular el margen de contribución. El margen de contribución va a ser el precio menos el costo variable unitario, ¿no? Sería 16 menos 10. $6. Es decir, cada que yo vendo un producto, me genera un margen de $6. ¿Producto de qué? De que lo vendo a 16 y que el costo variable unitario de ese producto es 10. ¿Ok? Me genera un margen de 6. Entonces yo puedo calcular en ese caso el punto de equilibrio. Como ya decíamos que el punto de equilibrio es el costo fijo dividido para el margen de contribución. ¿Okay? Costo fijo dividido para el margen de contribución. Entonces tenemos 3.000 dividido para 6. 500 unidades. Ese es el punto de equilibrio. Es decir, si esta empresa con esta información produce y vende 500 unidades, esas 500 unidades, las primeras 500 unidades, me generan cada una un margen de $6. Por lo tanto, me genera un margen de $3.000, ¿correcto? 500 unidades me generan $6 de margen cada unidad.
en total me genera $3.000. ¿Para qué me sirven esos $3.000? Para cubrir mis costos fijos. Ahí no he ganado un centavo, ¿verdad? Ese es el punto de equilibrio. ¿Okay? Las primeras 500 unidades me sirven para cubrir mis costos fijos. Ok, esta empresa dice que ha vendido, digamos, ha producido y supongamos que vende 800 unidades. Quiere decir que está por encima del punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la fórmula para determinar la utilidad. Decíamos que la utilidad era igual a cuántas unidades por encima del punto de equilibrio tenemos, ¿no? Sería Q menos punto de equilibrio. Y lo multiplicamos por el margen de contribución. ¿Ok? Entonces sería, ¿cuántas unidades por encima del punto de equilibrio tenemos? Sería 800 menos 500. O sea, tengo 300 unidades por encima del punto de equilibrio. ¿Ok? Y eso lo multiplicamos por el margen de contribución, que decíamos que era 6, ¿verdad? Y eso me da $1.800. ¿Ok? ¿Estamos? En este caso, digamos, es sencillo, repito, porque hay un solo producto, ¿no? Entonces, debo determinar cuál es el costo fijo, cuál es el costo obrero unitario y cuál es el precio. Entonces, con eso yo determino fácilmente el punto de equilibrio, ¿no? En este caso, 500 unidades. Y como estoy por encima del punto de equilibrio, ¿no? En este caso estoy 800 unidades por encima, voy a tener una utilidad. Ok, preguntas, inquietudes. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Ese volumen de producción no debería ser más bien un volumen de venta. Correcto, sí. Se refiere al volumen de venta. Supongamos, por eso yo decía, supongamos que ese es el volumen de producción y que logramos vender las 800 unidades. Exactamente. Si no vende las 800, digamos, habría que ver cuántas vendes, ¿no? Si vende 600, si vende 500, a duras penas va a llegar al punto de equilibrio. Correcto. Gracias. Por acá me dicen, ¿puedo tener el punto de equilibrio en dólares por línea de negocio? Sí, correcto. Y debo de realizar una distribución de los costos fijos. Exactamente. En el ejemplo que yo ponía, supongamos que tengo la comercializadora de vehículos con 5 modelos de vehículos. Si yo tengo mis costos fijos, ¿verdad? Lo que tendría que distribuir es esos costos fijos en las 5 líneas de productos, ¿no? En los 5 tipos de vehículos. Y ahí calcular el punto de equilibrio, supongamos el punto de equilibrio 1, ¿no? Del auto más económico, punto de equilibrio 1 igual al costo fijo 1 dividido para el margen de contribución de ese vehículo, ¿no? El punto de equilibrio 2 igual al costo fijo 2 dividido para el margen de contribución de ese segundo vehículo y así sucesivamente. Exactamente. Y si lo quiero determinar en dólares, ¿no? Si lo quiero determinar en dólares, tendría que determinar cuál es el porcentaje de margen de contribución. Ya no en dólares, como vimos en este ejercicio, $6, sino en margen de contribución en porcentaje, ¿no? Para poder determinar el punto de equilibrio en dólares. ¿Ok? No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Ok. Vamos. Oh, perdón. Para proyectar la presentación. Profesor, una consulta, a ver, Sí. el punto de equilibrio son las unidades que yo esperaría poder vender. Las 800 unidades es las unidades de volumen de producción, ¿verdad? Sí. Ya. El Y el punto de volumen equilibrio es lo que tendría que vender para cubrir mis costos fijos. a lo que yo, mi volumen de venta al que yo quiero llegar, mínimo.
no es al que yo quiero llegar. Es el mínimo, punto, ajá. el Es lo volumen de mínimo ventas costos. para cubrir mis costos fijos. No es el Tú puedes mínimo. producir más, pero el margen que te deja cada producto, puedes vender menos de lo que produjiste o lo que dio la compañía como producción, con tal de que se cubra de haber producido todo eso. Claro, a ver, los 500 en este caso es el volumen de venta mínimo al que yo debo llegar, pues, ¿no? No, Ya a partir de eso, no. A ver, solo para explicar. A ver, Ejemplo. solo para explicar. El punto de equilibrio es un volumen de ventas en el cual yo cubro mis costos fijos. Ajá, Por lo sí, tanto, mi utilidad es cero. Generalmente, nunca quiero estar ahí. claro, por eso es el mínimo decía, que yo debería tener no, para tener. No. por eso digo no. Nunca quisiera estar ahí. El Por eso mínimo. es lo mínimo que yo quisiera No, tener para si no tengo utilidad, pues. O sea, es no. el peor escenario. Pero es volumen Andrea, de venta en todo caso que estoy viendo. por eso digo, Andrea, Ajá. un poco para tratar de ser explícito con los términos que uso. Ajá. No es el mínimo porque yo nunca quisiera estar ahí. O sea, el mínimo tendría que ser una rentabilidad mínima que yo me quisiera ganar. Yo me quisiera ganar $10,000. Mínimo. Entonces, ese sería el mínimo, pero ya estoy por encima del punto de equilibrio. Por eso digo, el término mínimo no es el apropiado. Porque yo no entro a un negocio para ganar cero. Entonces, el punto de equilibrio conceptualmente, nunca quisiera estar ahí. El punto de equilibrio conceptualmente se define el nivel de ventas en el cual mi utilidad es cero. No, Yeah. pero, Okay. pero no es lo mínimo, no es lo mínimo que yo quisiera estar, no, porque lo mínimo es generalmente lo mínimo que me quisiera ganar. No sé si estoy siendo claro en el concepto. Hay que usar los términos, digamos, hay que usar bien los términos. Ajá. Ya, o sea, aquí en ninguna parte interviene en todo caso el volumen de venta. Es que por ahí alguien mencionó el volumen de venta y ahí me dejó media confundida. Ya, aquí No. en ninguna parte de este de aquí, porque ya. Okay. No, sí. El punto de equilibrio se refiere al volumen de ventas. Al volumen de ventas. Entonces, el punto de equilibrio es el volumen de ventas en el cual la utilidad es cero. Y por lo tanto cubrí mis costos fijos. Okay. En el ejercicio me dicen que está produciendo 800 unidades. Entonces, para yo calcular la utilidad, asumo que vende esas 800 unidades. Es decir, ¿qué pasa si estoy produciendo 800 unidades y mi volumen de ventas es 800 unidades? Entonces, ahí calculo la utilidad. La utilidad siempre está relacionada no con la producción, sino con el volumen de ventas. Profesor, una pregunta, ¿es costos fijos o costos totales? ¿Perdón? Ahí en la fórmula, o sea, al final es solamente costos fijos o costos totales, de la suma variables y fijos. A ver, estoy compartiendo la presentación, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, te refieres a esta fórmula. No, en el ejercicio, en el Excel. Que está, o sea, no, más abajo, en la presentación, pero más abajo, los $3,000 son costos fijos totales. Ese es costo fijo, la fórmula, por eso trataba de poner esta de aquí. La ecuación de costos totales, ¿verdad? Es costo fijo más costo obrero unitario por Q. Entonces, en el ejercicio, el costo fijo es 3,000, ¿no? Más el costo obrero unitario, que es 10 por Q. No sé si eso responde a la inquietud. O sea, el costo total, la fórmula del costo total es costo fijo más costo obrero unitario por Q. ¿No? Q sería el volumen de ventas, ¿verdad? Si Q en este caso es 500, la utilidad sería cero. El punto de equilibrio conceptualmente es eso, ¿no? Al nivel de punto de equilibrio, la utilidad es cero. Y si Q es 800, ahí yo tendría una utilidad, ¿no? Porque estoy por encima del punto de equilibrio.
Sí, sí, no, me entiendo, pero es que son los totales, o sea, es el costo fijo. Costo fijo y costo fijo total, digamos, es lo mismo, ¿no? El costo fijo, 3.000, más el costo variable unitario, ¿no? Y costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. El costo total sería el costo fijo total más el costo variable total. Ok, no sé si hay alguna otra inquietud sobre el ejercicio, sobre las fórmulas. ¿Alguna otra inquietud? Ok, con esta herramienta, con el punto de equilibrio, ¿no? Con esta herramienta, nosotros podemos realizar lo que se conoce como el análisis costo-volumen-utilidad. O sea, es un modelito que incluye estas tres variables, ¿no? El costo, ahí están todos los costos. El volumen, que decir, bueno, cuánto yo proyecto vender, cuánto puedo vender. Y la utilidad, cuál es la utilidad que me genera, cuál es la utilidad que yo quisiera obtener, ¿no? Entonces, este modelo, costo, volumen, utilidad, que parte justamente del concepto del punto de equilibrio, relaciona estas tres variables y un poco trata de proyectar, ¿no? Tanto el costo, tanto el volumen de ventas como la utilidad. Es decir, qué decisiones yo pudiera tomar para minimizar mi costo, ver cuál sería el volumen de ventas óptimo y cuál sería la utilidad objetivo que yo tengo, ¿no? O sea, me ayuda justamente para la toma de decisiones. Vamos a tener un ejemplo, ¿no? De la aplicación de este modelo. Supongamos que Mary Frost está vendiendo un software, ¿no? Para oficinas pequeñas, ¿no? Mary puede comprar este paquete a un mayorista en $120 por unidad. Ella compra, ella no lo produce, digamos, no lo desarrolla, sino que compra este paquete de este software a un mayorista en $120 por unidad. ¿Qué representaría ese valor? ¿Qué representaría esos $120? ¿Qué sería el precio unitario? No, el precio está relacionado con lo que yo vendo, no con lo que yo compro. Un costo, tal vez. El costo variable, es el costo variable. Es decir, compro $120 por unidad, a medida que compro más unidades, me va a costar más, o sea, el costo variable total aumenta, y si no compro nada, digamos, sería cero, ¿no? Con el beneficio de regresar los paquetes que no haya vendido. Es decir, solamente voy a pagar digamos, los software que ven. Los paquetes se venderán en $200. ¿Qué vendría a representar esos $200? Ese es el precio. Ese sí es el precio, correcto. Siempre tomen en cuenta esta diferencia, ¿no? Precio está relacionado con lo que yo vendo. ¿Y por qué? Porque ahí hay un margen de utilidad, ¿no? Generalmente hay un margen de utilidad. Y costo está relacionado con lo que yo compro, con el uso de los recursos que yo hago, ¿no? Compro materia prima, insumo, contrato mano de obra, pago el alquiler, todos son, digamos, costos. Los paquetes se venderán en $200, sería el precio. Y Mary pagaría $2.000 por la renta del espacio de exhibición. ¿Qué vendría a ser eso? Costos fijos. El costo fijo, exactamente. En este caso es un arriendo, un alquiler. 2.000. No importa si vendo, no vendo, si vendo mucho, vendo cero, no importa. Tengo que pagar los $2.000 por el espacio que voy a utilizar en esa convención. ¿Ok? Suponga que no hay otros costos y básicamente es para no complicar el ejercicio, ¿no? Tenemos costo fijo 2.000, tenemos el precio de 200 y el costo variable unitario de 120. Dice Mary, no está segura si debe rentar el espacio de exhibición en la convención.
Entonces, aplicamos el modelito donde estamos, donde vamos a relacionar estas tres variables, costo, volumen, utilidad. Y hacemos un pequeño ejercicio, ¿no? Aquí están los datos que dice por paquete, ¿no? Ingresos, el precio sería 200, el costo variable sería 120, la contribución marginal o el margen de contribución sería 80, ¿no? Precio menos costo variable sería 80, o sea, por cada paquete que yo venda, me voy a generar 80 de margen, ¿no? Y el costo fijo, que es el alquiler, $2,000, ¿ok? Supongamos que Mary va a la convención y no vende nada, ¿verdad? No vende nada, no tiene ingresos, no tiene costos variables, su margen es 0, pero tiene el costo fijo. Por lo tanto, va a tener una pérdida, ahí está la utilidad negativa, ¿no? Con signo negativo, una pérdida de $2,000. Tuvo que pagar el arriendo, los $2,000, y no generó ningún ingreso, ¿ok? Ese sería con 0. Fíjense que vende un paquete, ¿no? Generó ingresos por 200, le costó obviamente pagar al proveedor el software 120, generó un margen de 80, ¿no? Su utilidad, que es pérdida, ¿no? Porque tiene signo negativo, su pérdida disminuye, fíjense, ¿no? De 2,000 pasa a 1,920. ¿Producto de qué? De que vendió un paquete a $80 de margen de contribución. ¿Ok? Sigo, digamos, haciendo el ejercicio y vende 25 paquetes. ¿Qué sucede con 25 paquetes? Con 25 paquetes, ¿sí?, que ya sabemos que el margen de contribución es 80, ¿sí?, genera un margen de $2,000. ¿Para qué me sirven esos $2,000? Para pagar la renta del espacio en la convención. Y por lo tanto mi utilidad es 0. ¿Sí? Este nivel ya lo conocemos, ¿verdad? Lo hemos definido, es el punto de equilibrio. Si yo vendo 25 paquetes, mi utilidad va a ser 0 y por lo tanto ese es mi punto de equilibrio. A partir del 26 empieza a ganar 80 por cada uno, Mary. Exactamente, muy bien. 26, 27, etcétera, por cada uno, el margen de contribución de cada paquete se vuelve utilidad. ¿Ok? 25 es el punto de equilibrio. Aquí lo hemos hecho, digamos, directamente calculando los ingresos y los costos, ¿no? Pero si aplicamos la fórmula, podemos dividir 2,000, que es el costo fijo, para 80, que es el margen de contribución, y eso me da 25, ¿no? El punto de equilibrio 25. 2,000 para 80. Ok. Mary va a la convención y logra vender 40 paquetes, ¿no? Como está por encima del punto de equilibrio, sabemos que genera una utilidad. ¿Sí? Sabemos que genera una utilidad. Vendió 15 paquetes por encima del punto de equilibrio. Eso le genera una utilidad de $1,200. ¿Ok? De nuevo, si aplicamos la fórmula, ¿no? Si aplicamos la fórmula, sería cuántos paquetes por encima del punto de equilibrio estoy, en este caso sería 15, ¿sí? 15, por el margen de contribución de cada producto, que es 80, ¿verdad? 15 por 80 me da $1,200. ¿Ok? Le fue muy bien, digamos, fue una buena decisión participar en la convención y se ganó $1,200 luego de haber cubierto los costos fijos. ¿Ok? Toma de decisiones. Mary quiere aumentar sus utilidades. Y dice, bueno, para aumentar mis utilidades tengo que vender más paquetes. ¿Qué tengo que hacer para vender más paquetes? Una decisión puede ser hacer publicidad, ¿verdad? Decir, bueno, voy a invertir en publicidad. En el momento que invierto en publicidad, una decisión comercial, ¿no? Vendo en publicidad, voy a vender más, ¿no? Un poco lo que hacen las empresas, ¿no? En la medida que tengo más publicidad, mi objetivo es incrementar las ventas. Entonces dice, considera poner un anuncio de $800 y ella considera que puede aumentar sus ventas en un 10%.
La pregunta ahí es, ¿me conviene o no me conviene hacer la publicidad? Este, digamos, repito, toma decisiones, ¿no? Toma decisión. En el momento que pone el anuncio de $800, ¿verdad? ¿En qué se convirtió ese valor? Un costo variable. Seguro variable. Costo fijo. Fijo. Costo fijo, ¿verdad? Yo pagué la publicidad antes de vender. No sé cuánto voy a vender. Mi objetivo es vender más, pero no sé cuánto voy a vender. Y los 800 que yo pago se vuelve un costo fijo, ¿verdad? Independientemente si vendí o no vendí más, ¿verdad? Entonces ahí tendría dos costos fijos. El costo fijo del arriendo, que es 2.000, y los 800 que estoy gastando en este caso, en la publicidad, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar si efectivamente me conviene o no me conviene si me conviene o no me conviene hacer la publicidad, ¿no? Ok, simplemente para poner los valores. El precio era 200, el costo variable unitario era 120 y ahora el costo fijo se vuelve 2.800. William, no es conveniente, ya lo vamos a ver. Lo vamos a corroborar. Ok. Como se ha incrementado el costo fijo, evidentemente el punto de equilibrio ya no va a ser 25. ¿Verdad? 25 era el punto de equilibrio cuando solo tenía la renta del local. ¿Verdad? Entonces calculamos el nuevo punto de equilibrio. El nuevo punto de equilibrio, pongamos el margen de una vez para saber. El margen de contribución sería 200 menos 120. ¿Okay? Entonces calculamos el punto de equilibrio, que sería el costo fijo dividido para el margen de contribución. Entonces, ahora tenemos un punto de equilibrio de 35 unidades. ¿Sí? 35 unidades. Y Mary dice, bueno, con esa publicidad yo voy a vender 10% más. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto sería nuestro nuevo Q? ¿No? Sería las 40 unidades que vendía sin publicidad, más 4 unidades más, que es el 10%. ¿Verdad? Sería 44 unidades. ¿Ok? Estamos hasta ahí, 44 unidades. Muy bien. Ahora vamos a determinar la utilidad. ¿Por qué? ¿Por qué utilidad? Porque igual sigo estando por encima del punto de equilibrio, ¿correcto? Estoy por encima del punto de equilibrio. Mi nuevo punto de equilibrio es 35 y voy a vender ahora 44, ¿no? Un 10% más que antes. Entonces, aplicamos la fórmula de la utilidad. De nuevo, ¿cuántas unidades por encima del punto de equilibrio estoy? Sería 44 menos 44 menos 35 y lo multiplicamos por el margen de contribución. $720. ¿Conviene o no conviene hacer la publicidad? William dice que no es conveniente. O sea, ese 10% que espera Mary está incluso por debajo de ese costo adicional que le metió a su costo fijo, o sea, esos 800. Exactamente. Ese 10% adicional no compensa los $800 que estoy invirtiendo en publicidad. Exactamente. La decisión, obviamente, ahí es, preferiría no hacer publicidad y quedarme vendiendo los 40 que vendí, digamos, ¿no? Ahora, la otra pregunta, y obviamente el modelo sirve justamente para esta toma de decisiones. La otra pregunta sería, bueno, 10% no es suficiente. ¿Cuánto debería yo vender adicional para que se justifique los $800 de publicidad?
¿sí? O sea, ¿cuántas unidades debería yo vender? Ya sé que el 10%, 4 unidades, no es suficiente. Entonces, ¿cuántas unidades debería yo vender para que se justifique? Y ahí, digamos, lo que generalmente se 10. aplica, lo que generalmente se aplica es, ya lo vamos a calcular, pero lo generalmente se aplica es lo que se conoce como el punto de indiferencia, ¿no? ¿Qué sería el punto de indiferencia? El punto de indiferencia sería el punto en el cual me da lo mismo cualquiera de las dos alternativas, en este caso hacer publicidad o no hacer publicidad, ¿no? Ese sería el punto de indiferencia. ¿Cuál sería ese punto de indiferencia? Comparándome con el escenario donde no había publicidad, diría, bueno, por lo menos ganarme los mismos $1.200 de utilidad, ¿no? O sea, cuando no hacía publicidad, me ganaba $1.200. Entonces, ¿cuál sería el punto de indiferencia? El punto de indiferencia sería, bueno, si invierto en publicidad $800, quisiera por lo menos ganarme los mismos $1.200, ¿verdad? Y es un punto de indiferencia porque me daría lo mismo no hacer publicidad o hacer publicidad. Si quiero hacer publicidad, probablemente diría, no, me quiero ganar más de esos 1.200, ¿verdad? Pero para poder tomar la decisión, debería justamente calcular es el punto de indiferencia. Entonces, ¿cuál sería el punto de indiferencia? Ganarme los mismos $1.200. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer para eso? Por ahí creo que alguien me contestó, creo que decía 10 unidades más, me parece. Bueno, vamos a partir de la fórmula de utilidad que ya conocemos, ¿no? Sería Q menos el punto de equilibrio, ¿verdad? Por el margen de contribución. ¿Ok? Vamos a partir de ahí. Pero en cambio, en este análisis vamos a invertir las variables en cuanto a cuál va a ser la incógnita. ¿Qué es lo que hemos estado trabajando hasta ahora? Hemos trabajado sabiendo cuál es el valor de Q y calcular la utilidad. O sea, en ese caso la utilidad sería la incógnita. Así hemos estado aplicando la fórmula, ¿no? Ahora se va a invertir esos papeles. U va a ser un dato. En el punto de indiferencia, U es $1.200. Quiero ganarme como mínimo $1.200 al hacer la publicidad, ¿no? $1.200. Q en ese caso sería la incógnita. O sea, ¿cuánto debo vender para poderme ganar por lo menos los $1.200? ¿Ok? Para eso, digamos, simplemente despejar el valor de Q, ¿no? El valor de Q. Y lo voy a poner directamente. Q sería igual al punto de equilibrio más, voy a poner un paréntesis, la utilidad dividido para el margen de contribución. ¿Ok? El punto de equilibrio, simplemente estoy despejando Q. Sería el punto de equilibrio más divido la utilidad para el margen de contribución. Eso me responde cuántas unidades debería vender para ganarme por lo menos $1.200. ¿Ok? Entonces, ¿a qué sería igual Q? Lo vamos a poner. Vamos a calcular el punto de equilibrio nuevo, ¿verdad? Nuevo, que sería 35, ya no es 25, sino es 35. Y le sumo la utilidad que me quiero ganar, 1.200, dividido para el margen de contribución, que sabemos que es 80. Y eso me da Q igual 50. Claro, ya sabíamos que 44 no era suficiente, tiene que ser más, ¿no? ¿Cuánto más? Tiene que vender 50 unidades. ¿Sí? Tiene que vender 50 unidades.
con 50 unidades, yo voy a generar una utilidad de $1.200. Y repito, el concepto es que ese es el punto de indiferencia, ¿no? Si yo vendo 50 con publicidad, es lo mismo que si yo vendo 40 sin publicidad. O sea, me da lo mismo. ¿Sí? Vender 50 con publicidad o vender 40 sin publicidad, en ambos casos me gano $1.200. Claro, para que sea conveniente hacer publicidad, yo debo de vender más de 50 y por lo tanto ganarme más de $1.200. Ahora, este número 50 es un número que sale obviamente de aplicar las fórmulas. Esto, digamos, ejercicio matemático. ¿Qué debería suceder en la práctica, ¿no? En la práctica yo tendría que ir con este número, ¿no? Supongamos que financiero hace el análisis, debo ir con este número a la área comercial, ¿no? Al gerente comercial, al gerente de venta, decir, bueno, ¿es factible o no es factible vender 50 o más? Para que se justifiquen los $800, ¿sí? O sea, este número que sale de un ejercicio matemático debe uno luego validarlo en la práctica, ¿no? En el área respectiva. Es decir, bueno, ¿voy a vender o no voy a vender? ¿Puedo vender o no puedo vender esas 50 unidades o más para hacer o no hacer la publicidad, ¿no? Y el comercial obviamente dará su opinión. Dice, no, si se puede o es imposible, etcétera, ¿no? Para ver si se decide o no se decide realizar la publicidad. Preguntas, inquietudes. Esta es la aplicación, repito, del modelo costo, volumen, utilidad, que parte del concepto del punto de equilibrio. Pero claro, al trabajar con utilidad, ¿no? La idea es que siempre estemos por encima del punto de equilibrio. Preguntas, inquietudes. Ok. ¿Cuál pudiera ser a ver, perdón. En este caso la utilidad es realmente la misma, ¿no? Si es exactamente lo mismo, digamos, pudiera decidir hacerlo sin publicidad, quedarme con el escenario primero, en el punto de indiferencia, ¿no? Porque es un escenario que ya conozco. Lo otro sería, ¿qué tan probable es que yo supere las 50 unidades? Si es muy probable que yo supere las 50 unidades, me iría con el escenario de la publicidad. No sé si ahí respondería. O sea, en el punto de indiferencia, preferiría quedarme en el primer escenario. ¿Por qué? Porque no invierto los $800, ¿no? Y me daría lo mismo invertir o no invertir. Entonces, me quedo con sin publicidad vendiendo 40 unidades. Pero si es muy probable que yo supere las 50 unidades, no, yo voy a vender más de 50, 55, 60, bueno, me voy con la publicidad. Porque en ese escenario ya estoy por encima del punto de indiferencia, ¿no? Ok, ¿cuál sería una segunda alternativa si yo quiero aumentar las ventas, ¿no? Si yo quiero aumentar las ventas. Una segunda alternativa es, bueno, voy a reducir el precio, ¿no? Digamos, suena lógico. Es decir, bueno, quiero vender más, hago publicidad. Esa es una alternativa. Quiero vender más, bueno, bajo el precio. Esa es otra alternativa. Entonces, Mary considera disminuir el precio de venta a $175. Era 200, lo va a bajar a 175. Para poder aumentar sus ventas a 50 unidades.
con esto logra un descuento de su proveedor. Ah, claro, si dice, no, yo voy a vender mucho más, negocio con mi proveedor y el proveedor me dice, bueno, te lo voy a dejar en 115, ¿no? Te cobraba 120, vas a vender más, te lo dejo en 115, ¿ok? Rápidamente hagan el cálculo, ¿no? Siguiendo el mismo procedimiento. Primero calcular el nuevo punto de equilibrio, calcular la nueva utilidad con estos datos. Y en caso de que no resulte reducir el precio, porque no, digamos, gano menos, calcular cuál sería el nuevo Q para el punto de indiferencia de esta decisión, ¿sí? Ahora, olvídense de la publicidad, ¿no? Olvídense de la publicidad. Esta, digamos, son dos decisiones no incluyentes. Es decir, no voy a hacer publicidad. Entonces regreso a mi costo fijo de 2.000, ¿no? De solamente el alquiler, ¿sí? Entonces voy a reducir el precio, pero regreso al escenario inicial, ¿no? $2.000 de costo fijo, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el escenario? Simplemente lo voy a poner para que lo puedan ustedes desarrollar. Para que lo puedan desarrollar. Ahora, ¿cuál sería el nuevo escenario? Vamos a poner acá, ¿verdad? El precio ahora sería 175, el costo laboral unitario ahora sería 115, ¿verdad? El costo fijo sería 2.000, regresamos a 2.000, digamos. ¿Sí? Y el margen de contribución también ha cambiado, ¿verdad? Sería ahora 175 menos 115. O sea, el margen de contribución ahora es 60. Entonces, ¿qué es lo que deberían calcular? Deberían calcular el nuevo punto de equilibrio, ¿sí? La nueva utilidad, sabiendo que ahora Q proyecta vender 50 unidades. Y si no es conveniente la nueva utilidad, determinar cuál sería el Q del nuevo punto de indiferencia de bajar o no bajar el precio. Ok, punto de equilibrio, muy bien, 33, ¿verdad? Va a cambiar porque ha cambiado el margen, ¿no? Si bien se mantuvo el costo fijo, digamos, cambió el margen. Sería 2.000 dividido para 60, ¿ok? Ahí en ese caso se puede usar 33 o 34, ¿no? No siendo un producto que no se puede dividir, ¿verdad? Vendo un software o no lo vendo, ¿verdad? No voy a vender la tercera parte del software. O sea, puedo trabajar con 33, 34, no importa. O puedo trabajar con los decimales también. Ok, el punto de equilibrio y la utilidad sería la diferencia entre 50 menos 33, que es el nuevo punto de equilibrio, y lo multiplicamos por 60. Eso me da una utilidad de 1.000. Ok. Ahí lo tienen ustedes, ¿no? Correcto, José, puede ser 1.000.20, no importa, ¿verdad? Dependiendo de qué punto de equilibrio utilice. Ok. ¿Y cuál sería el punto de indiferencia? Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Punto de equilibrio más la utilidad sobre el margen de contribución. Entonces, el punto de indiferencia sería el nuevo punto de equilibrio, que sería 33, más la utilidad objetivo, ¿no? Yo no me quiero ganar 1.000, me quiero ganar por lo menos 1.200. Entonces sería 1.200 dividido para el margen de contribución, que ahora es 60, ¿no? Ya no es 80, es 60.
y efectivamente me da 53.33, ¿no? 53 o 54. Ese sería mi punto de indiferencia. Entonces, de nuevo, este es un cálculo matemático que lo puede hacer el financiero, pero luego ir al área comercial, decir, bueno, ¿qué tan factible es que no venda 50, sino que venda más de 53, ¿verdad? 54, 55, más de 53. Entonces, si es muy factible ir con más de 53, bueno, ahí se justifica la disminución del precio, ¿no? Si dicen, no, es complicado, no voy a llegar a 50 o tal vez menos, bueno, ahí no se justifica y preferiría quedarme con el primer escenario donde vendía solo 40 y me ganaba $1,200. Ok, no sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud sobre el modelo, ¿no? Estamos hablando del modelo costo, volumen, utilidad. Ok, entonces vamos a tener nuestros 15 minutos de break, ¿no? Son las 9:35, sería hasta las 9:50, y ahí comenzaríamos con